competencias y de crecimiento, pues podríamos como que, o es como si estuvieras conectado en un curso, en un webinar, o lo que fuera, pero pues la verdad es que sería más como desde la escucha, Dieguito, para que no, o sea, ya sabemos que no vamos a adquirir ningún compromiso en este momento, simplemente es como algo que te está ayudando a ti a aprender algo nuevo, lo vemos así, ¿vale? Listo, perfecto. Así también lo miro yo, no se preocupen. Yo les Ok, pague. Qué bueno, qué bueno. Entonces, para retomar, quería, antes de iniciar, poner en contexto unas preguntas. Voy a leerlas para que las vayan analizando y vayan pensando quién quiera responderlas, no necesariamente la persona que hace el proceso en cada unidad de información, digamos en Cali o en teología, pero pues como ya dijimos o quedó claro que pues la gran mayoría de nosotros nos hemos enfrentado en algún momento al proceso de catalogación, entonces pues o por lo menos tenemos una idea general de lo que incluye este proceso. Entonces quería hacer las siguientes preguntas. La primera es, ¿cuáles son las fricciones o dificultades al realizar el proceso de catalogación? Teniendo en cuenta que el proceso de catalogación muchas veces no lo identificamos muy bien, pero básicamente está enmarcado o involucrado en dos grandes procesos. Por un lado tenemos la descripción bibliográfica, que es lo que llamamos la catalogación descriptiva, es decir, colocar el título, autor, etcétera, los datos eh, del libro o del material que estemos trabajando. Y la otra gran parte del proceso es el análisis de contenido, que es pues la catalogación temática. Y ahí es donde involucramos toda la parte de encabezamientos de materias, es a donde decimos a través de lenguajes normalizados o listas de encabezamiento de bibliotecas, de qué temática trata ese libro y por otro lado la clasificación, teniendo en cuenta que podemos tener uno o varios sistemas de clasificación en nuestra área de información. Pues teniendo en cuenta como la generalidad del proceso, ¿cuáles son esas fricciones o dificultades que nos enfrentamos en ese proceso? La segunda es, ¿cuál es la parte del proceso que más tiempo nos demanda? Algunas personas les tomará un poco más de trabajo o de tiempo asignando la clasificación o tal vez los encabezamientos de materia o tal vez la descripción si es un tipo de material especializado o específico. La otra pregunta es que nos describan brevemente el proceso completo como lo hacen por ejemplo en Cali y como lo hacen en teología. Y hay una cuarta pregunta, es si existe un mínimo de producción en cantidad de registros y si ese mínimo o esa producción es diaria, semanal o mensual. Y adicionalmente, si existe un proceso de control de calidad y si existe quién lo realiza. Entonces, pues estas son como las preguntas. ¿Quién quisiera eh, iniciar? María Angélica tiene la mano levantada. Vale, David, gracias. Pues, a ver, yo considero que esas dificultades suelen presentarse con aquellos libros que, hablando de descripción física, tienen diferentes años. Pues sabemos que hoy en día se ha vuelto muy común que le hacen un cambio de color a la portada o a la carátula, perdón, y eso ya da para cambiarle el año. Sin embargo, uno revisa los contenidos del material y sigue siendo el mismo contenido de la primera edición, 1999, pero ya sigue, ya dice que edición 15, 2015 o qué sé yo. Sí. Entonces, eso sí como que a uno le genera, pero es que no es el mismo. Mira que estoy dando un ejemplo exagerado, por decirlo así. La carátula de este es una y la carátula de este es el otro.
y a veces se troca no, pues está también que hay un ISBN diferente, pero en cuanto a contenido, si uno se da la oportunidad de comparar, sigue siendo el mismo contenido. Entonces, esos son los casos que a veces lo ponen a pensar a uno, que le roban tiempo, Sí, se pone a comparar con otros catálogos, pues peor, se le genera un dolor de cabeza mayor a veces. A veces eso le ayuda mucho que uno consulte los catálogos que son referentes, pero a veces uno se enreda más. Y de ahí también, bueno, se desprende que lo de encabezamiento de materias, a veces sí encontramos la terminología adecuada, sí encontramos los términos normalizados, pero no sabemos en qué clasificación ubicarlos. Esa es una parte que, pues, no en todos los temas, obviamente, pero por ejemplo, hay una palabra clave como genética. La genética puede estar en el 500 y algo o en el 600 y algo, y uno como que esta mirada, ¿qué pasa aquí? Tendría yo que entender un poco más el tema para saber exactamente en dónde ubicarlo. Y a veces los mismos docentes vienen y nos dicen, ese libro no va ahí. Nos pasó con un profe que no insistió más, pero sí fue un ejemplo muy evidente con unos libros que tenían recetas, que tenían algo de gastronomía, pero hablaba era de la vida y costumbres que se lleva al 360 y tanto. Pero el profesor insistía que eso correspondía a nutrición, 641 más o menos. Y uno como que, profe, desde la mirada de nuestro quehacer, ese libro no vaya. Y entonces eso genera pues un poco más de tiempo, invertirle más tiempo. Y por ejemplo, cuando suceden ese tipo de casos, hay que normalizar lo que ya está y entonces eso implica que el proceso se duplica y eso pues obviamente redunda en el tiempo que demanda el proceso. Yo puedo decir, si este libro es de cálculo, simplemente diligencio todas las etiquetas. Es cálculo, va en tal clasificación, le asigno la asignatura y ya. Pero si me aparece una temática diferente, no, y debo además normalizar los que ya están, pues eso me va a demandar más tiempo. correcto. Eh, bueno, entonces digamos que ya tú atacaste como estas dos preguntas en cuanto a lo que más tiempo te demanda a ti. No sé si quisieras compartirnos de pronto pues una breve descripción del proceso, si existe un mínimo de producción allá, es decir, si por, digamos, en algún documento o simplemente así no haya como una directriz específica, si hay un mínimo de registros que tengan que hacer y si ese mínimo de registros llevan un control, cómo lo llevan, si es diario, mensual o semanal, y si existe un proceso de control de calidad y si existe quién lo hace. O alguien allá Hola a David, sí, cargo. sí, señor. Ok, El proceso de catalogación como tal, pues desde adquisiciones se hace la precatalogación, se hallaba con muchas etiquetas, no es la precatalogación, sino que ya va porque por lo general pues se están derivando los registros, entonces ya van con mucha más información que antes, ¿sí? Entonces ya llegan al analista. Y él lo que hace pues es normalizar el registro y ajustarlo de acuerdo a nuestras políticas. El mínimo de producción, pues
creo que, y María Angélica me corrige, no lo tenemos como estipulado, sino que es lo que vaya saliendo en el día y que algunas veces si alguien necesita algo urgente, entonces ese se le da prioridad y se cataloga, pero no tenemos. Y ya para las estadísticas, pues sí se va tomando los ítems que se vayan catalogando y al final de mes se va presentando esa estadística, pero no como tal la catalogación, o sea, un mínimo de producción. Y el control de calidad, creo que lo hacemos entre todos, ¿no? Diego, nuestro analista, María Angélica nos apoya y el último filtro que lo hace es Arodi cuando se hace el procesamiento físico del material, entonces él le hace otra validación a todo el registro y si hay que hacerle ajuste nos dice y si no, él lo hace y ya se entregan a servicios. Ese sería como el proceso. Perfecto, muchas gracias. En teología, ¿alguien quisiera compartirnos la experiencia ya en teología? Hola David, hola a todos. Buenos Bueno, días. aquí el proceso es un poquito diferente en cuanto a que la persona que realiza el ingreso de material bibliográfico, bueno, en este caso yo, nosotros no tenemos precatalogación, sino que hacemos todo, desde que recibimos el material, nos encargamos de hacer todo el registro. Ahorita pues como se trabaja en folio que se deriva, eso a veces reduce los tiempos. Y en lo que lleva más tiempo, yo ahorita estaba pensando, pues algunas veces es la clasificación, pero también se da en materiales de filosofía que uno encuentra el punto en que ubicarlo, más no encuentra la materia para hacer esa descripción. Y el tiempo, pues, es bastante relativo, de acuerdo al material, al idioma, la temática en la que se encuentra el documento. Y lo otro es que, no, o sea, no tenemos un mínimo de producción, porque o sea, la mayoría del material que tenemos está al día y no hay como un mínimo y un control de registro. No sé si Rubí me corrige ahora que estamos trabajando así en inventario, si ahí se hace el control. Hola, Dayan. Buenos días para todos. La Rubí. Hola, buenos días. Pues nosotras sí trabajamos de la mano con Dayan en lo que tiene que ver el proceso del ingreso del material. El proceso está dado en dos puntos específicos. El primero es el material nuevo, eso le ingresa Juliet, ese material lo ingresa ella, y el material que está por inventario que ustedes saben que, o bueno, las personas se han dado cuenta que a medida que nosotros vamos cambiando de versiones, alguna información se está perdiendo en el sistema. Nosotros es la primera vez que estamos haciendo un inventario físico dentro de nuestra biblioteca y hemos notado que en los cambios, digamos, de Circe o de Symphony a folio, con el transcurso de los años se perdió este tipo de información que tenemos en estantería, pero que no tenemos en folio, o que está en folio, pero que no tenemos en estantería. Entonces, ese tipo de material que no es el nuevo, pero sí es el que supuestamente debería estar en el sistema, ese lo ingreso yo. Y, y ese material, a partir del 2026, se está ingresando desde la parte de inventario. Y si sea, si ya teniendo uno un acercamiento más real con el inventario, se puede dar cuenta uno de las problemáticas que tienen en Cali, que es la duplicidad de información. ¿En qué sentido? En que eso se vuelve a veces un poco conflictivo, el hecho de que un editorial edite un libro y también lo edite la otra editorial, pero exactamente el contenido es el mismo. Entonces a uno se le vuelve un poco como, bueno, ¿y uno qué hace con este libro? Si el contenido, su parte de contenido es exactamente igual, sí se van a cambiar algunos, sí tiene relativamente cambios que son muy sustanciales como la editorial, ¿no?
como el año de publicación, como que ellos lo ponen la primera edición para esa editorial, pero para la editorial que teníamos ya es la tercera o la cuarta edición. Si uno se pone a compararlas, ese tipo de dificultades sí se presentan al momento de hacer la descripción física del material. Y en el DUI también se presenta porque, como decía María Angélica, hay temáticas que pueden estar en 2 puntos y que en las 2 puntos son asertivas para uno colocarlo. Entraríamos a hablar es más sobre el contenido del libro, en dónde estaría ingresándose este libro. ¿Por qué? Porque también depende de la subjetividad que tenga quien lo está catalogando. Entonces, a una persona le puede parecer que aunque ese libro hable de tal punto, puede quedar en un lado. Entonces, eso depende de la subjetividad. Creo que eso también mucho tiene que ver parte con el bibliotecólogo y en dónde podría colocarlo. Y de ahí se da el tiempo de demanda que puede darse para un libro o para otro libro. Y ya con relación a las otras preguntas, ya Juliet le respondió que no hay un mínimo de ingreso de libros. Lo que tiene que ver con inventario y con libros nuevos, hay un lazo entablado con Juliet y trabajamos de la mano en muchas cosas de nuestras bibliotecas, en muchas cosas que yo no sé o en muchas cosas que a veces se nos tienden a confundir, las trabajamos de la mano con ellas. Entonces, pues el proceso a nosotros, aunque sí se nos hace un poco largo, a veces en las clasificaciones y en algunas, digamos, variantes que puede tener el RDA, tratamos de solucionarlo de la mejor manera, pues para que el libro tenga una visualización clara en el sistema. Gracias. A ti. Entonces, yo por ahí tomo nota de las dificultades en general que podemos tener, y eso es, digamos, que algo que nos pasa a todos. Entonces, la idea de presentarles a ustedes esto es, digamos, aquí en Bogotá, específicamente en la Biblioteca General. Nosotros hubo un tiempo atrás, unos años atrás, que éramos 10 personas, 10 catalogadores, para pues, procesar todo el material bibliográfico, todo el tema del repositorio institucional. Y con el paso de los años, por X y motivo, llegamos al punto en que en este momento en Biblioteca General solo hay un profesional dedicado a eso. Entonces imagínate pasar de 10 personas a una persona. Sí es cierto que han disminuido, digamos, la cantidad de material bibliográfico impreso que se compra. Digamos aquí, en lo que tiene que ver con Biblioteca General, lo que se está implementando desde ya hace unos años es tratar de incrementar la adquisición de material en electrónico, libros electrónicos en bases de datos, que pues tiene sus ventajas y esto también dependiendo del área del conocimiento. No es lo mismo un médico a un filósofo, o no es lo mismo un literato a un o alguien de ciencias básicas. Entonces, pues eso también, a pesar de que la cantidad de material impreso que se compra ha disminuido, pues de igual manera una sola persona no da abasto para pues, atender todas estas solicitudes de material bibliográfico. Entonces nos enfrentamos con un reto grande y es que hay un mínimo de personal, hay mucho material, tenemos, digamos, un cuello de botella ahí y más o menos hace un año largo yo estaba planteando pues, diferentes alternativas para tratar de agilizar este tipo de procesos. Y este año, ya lo que tiene que ver este año en particular, empezamos a ver la posibilidad de implementar inteligencia artificial, pues para poder acoplarla a nuestros procesos y ver de qué manera nos podíamos ayudar con este tipo de herramientas. Entonces, a raíz de eso, surgió este proceso, este gran proyecto que se llama, es un modelo de catalogación semiautomatizada y estas son sus abreviaturas, el MCSPUJ, que básicamente es una propuesta metodológica que integra herramientas tecnológicas, estándares internacionales y asistencia basada en inteligencia artificial
para transformar la gestión de metadatos bibliográficos. Aquí hago un paréntesis para mencionarles que esto es una página web que yo creé. Esta es la URL, si ustedes quieren tenerla, y esto surgió porque, pues, digamos que ya con la experiencia de trabajo que hemos hecho particularmente con Cali, encontrábamos una dificultad en compartir información en SharePoint. A pesar de que, digamos, la Javeriana tiene unos sistemas de autenticación diferentes para la sede de Bogotá y para la sede de Cali, y eso hacía que de alguna manera el compartir información fuera un poco difícil. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo dije, voy a crear una página web donde sea fácil acceder y tengamos a la mano toda la información que resulta de este proyecto. Entonces, cuando ustedes entran acá, van a encontrar, digamos, aquí está la parte del contexto, están el objetivo general, están los objetivos específicos, hay una parte de recursos. En la parte de recursos ustedes encuentran videos, que son pues referentes a lo que hemos tratado en el proyecto. Hay unos en vivos que son las grabaciones que hemos tenido de las sesiones, como esta, por ejemplo, en donde se han compartido diferentes estatus o partes o desarrollos del proyecto. Próximamente, obviamente, aquí va a estar colgada la reunión del día de hoy. Adicional a esto, tenemos unas infografías que nos hacen relación, por ejemplo, a la estructura general del proyecto, cómo funciona MarkEdit, cómo funciona BeFriend, algo acá que nos dice cómo funciona el cerebro de una inteligencia artificial y una breve cronología o una historia de la inteligencia artificial. A su vez, tenemos unos documentos que son básicamente presentaciones, en donde se hace, por un lado, toda la presentación y la estructura de nuestro proyecto, y otros documentos que son como documentos de apoyo a todo lo que tiene que ver con la estructuración del proyecto. Esto ustedes lo pueden consultar en cualquier momento, pues para que ahí estén actualizados con todo lo que se está trabajando. ¿Vale? Entonces, regresando aquí, quiero hacerles una breve explicación de la estructura general del modelo. En esto procuraré ser muy breve, digamos, tal vez unos 20 minutos, porque pues digamos que yo ya les compartí la información y el ideal es que ustedes hayan revisado previamente la información. Entonces, digamos que con la explicación va a ser muy fácil ya entender esto. Y la idea es que más bien, si tienen preguntas, podamos aprovechar el espacio para tratar de responderlas. Y hay una segunda parte muy interesante que ya es, digamos que bajar o aterrizar toda esta teoría a algo ya práctico usando tres diferentes modelos de inteligencia artificial, ya para verlos en caliente, cómo, digamos, los hemos adecuado de tal forma que nos pueda sustituir o servir más o menos como un agente personalizado para nuestro apoyo en las actividades, en este caso de catalogación. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta antes de iniciar? ¿O todo está bien? Hasta ahora vamos bien. Gracias. Siendo las 9:30, intentaré hacer esto lo más breve posible. Digamos que esto lo pueden consultar en cualquier momento. Esto es simplemente una una pequeña, digamos, la explicación de la estructura del proyecto, un poquito como de teoría, pero lo interesante viene en la segunda parte, no se vayan a dormir. Entonces, listo. Entonces, digamos que lo que vamos a hacer con este, digamos, proyecto es una integración de inteligencia artificial, automatización y un criterio experto para la organización del conocimiento. Esto que ven acá ustedes, yo creo que ya lo han visto en alguna parte si vieron tal vez el video de explicación inicial. Esto es el resumen del proyecto como tal.
Resulta que la promesa de valor del proyecto es una reducción del tiempo de procesamiento técnico en un 60% aproximadamente. Eh, digamos que en lo que hemos trabajado o lo que se ha tratado de ver en general es que un proceso de catalogación puede llegar a durar entre unos 35 y 45 minutos para una persona haciéndolo manualmente. Eso depende también del tipo de material, el tipo de complejidad del área del conocimiento, el formato, entre otras cosas. Pero digamos que un promedio así estimado, en algunos casos puede ser incluso menos o en algunos casos incluso un poco más, pero digamos que para tener un promedio podríamos trabajarlo como esa base de 35 a 45 minutos. ¿Qué nos propone el modelo? Que si hacemos una reducción del 60% del tiempo, estaremos hablando de aproximadamente entre 15 y 20 minutos en reducción de tiempo, es decir, eso sería lo que nos tomaría como máximo hacer el procesamiento de un material bibliográfico con la ayuda de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué logramos con esto básicamente? Pues obviamente optimización del talento humano, es decir, de nosotros, donde ya no estamos pendientes de tareas repetitivas. Esas tareas repetitivas se las delegamos a la inteligencia artificial y nosotros lo que vamos a hacer es intervenir más adelante en una fase de revisión en donde vamos a tener como un control de calidad del producto del insumo que nos da la inteligencia artificial. Entonces, aquí en la parte de abajo, ustedes ven que hay tres grandes fases. La parte izquierda tenemos la fase 1, que es la ingesta y normalización técnica. La fase 2 es el análisis asistido por inteligencia artificial. Y la fase 3 es la validación y publicación semántica de la información bibliográfica. ¿Esto qué es? Básicamente hacia donde queremos ir, de una vez ahí les hago el spoiler, es a lo que tiene que ver con datos enlazados y con la implementación de BibFrame. De pronto ya ustedes han escuchado hablar del tema. Como les mencionaba acá, el cuello de botella está en la gran cantidad de material que tengamos. Digamos, no es lo mismo el material que les llega a Cali, o no es lo mismo el material que procesan en teología, o no es lo mismo el material que procesamos acá, pero de igual manera, siempre por X, Y, Z va a haber un cuello de botella que se presenta en donaciones, eh, digamos, en momentos diferentes del año, por algún motivo se incrementa la compra de material y en algún momento vamos a tener cuellos de botella. Entonces la idea es que optimizando este proceso, reduciéndolo en un 60% aproximadamente, vamos a tener más disponibilidad de tiempo de los profesionales para que realmente sean aprovechados en lo que importa y no en temas repetitivos. Básicamente los objetivos estratégicos del proyecto, ¿cuáles son? Pues básicamente son estandarizar, enriquecer, clasificar e indizar. Aquí es donde vamos a tener el apoyo de la inteligencia artificial. En controlar todo el tema de las autoridades que pueden provenir de la Biblioteca del Congreso o de BIAF. Vamos a hacer la integración, pues que es una conexión directa con el ILS. Y pues la proyección que nos estamos haciendo es hacia todo el modelo de Linked Data y pues obviamente con BibFrame. La arquitectura del proyecto o del modelo está en tres capas y esas capas a su vez están compuestas de 9 módulos. Digamos que la capa 1, que es la parte de abajo, lo que ustedes ven aquí, es la parte de ingesta. Por un lado, bueno, ingesta es como la alimentación de los datos. Por un lado está la carga MARC, la normalización y el enriquecimiento de esos metadatos. En la capa 2 es donde hacemos pues todo lo que tiene que ver con la clasificación y análisis documental, o sea, las autoridades tanto corporativas como de autor y a su vez la asignación de encabezamientos de materias. Y la tercera capa es, digamos que la más importante, primero porque intervenimos nosotros como profesionales haciendo una revisión y posteriormente somos lo que hacemos esa integración con Folio y con BibFrame. Entonces, digamos que esta es como la arquitectura básica del proyecto.
Aquí lo que tenemos es el ciclo de vida del registro bibliográfico y cómo pasamos de un dato a ya algo integrado con BIFREN y con RDF. Entonces, aquí en la parte izquierda, lo que ven es un conjunto de datos aislados, que pueden estar esos datos aislados en diferentes sistemas de información, y esos diferentes sistemas de información llámense en diferentes catálogos de bibliotecas externas, puede ser la Biblioteca del Congreso, CLC o otros catálogos de bibliotecas. Luego está pues básicamente el proceso de análisis inteligente, que es donde aquí tenemos una gran asistencia de la inteligencia artificial que nos hace una validación en lo que tiene que ver con el control de autoridades y posteriormente nos da una generación de clasificación tanto DUI como de la Biblioteca del Congreso. Adicionalmente, la otra parte que digamos es un poco la más importante, la validación y publicación final de estos datos de entrada que nos ha proporcionado la inteligencia artificial. Aquí lo que hace básicamente la persona es hacer una revisión experta y supervisión para validar que ese registro esté correcto. Digamos que no, esto no quiere decir que porque venga de una inteligencia artificial ya sea la última palabra, pueden haber errores. De hecho, siempre, casi que con seguridad, vamos a encontrar algún tipo de errores, pero van a ser mucho más reducidos y controlados que los posibles errores que podamos cometer nosotros como humanos a gestionar tareas repetitivas todo el tiempo haciendo lo mismo. Puede ser que en algún momento cometamos algún error de tipeo o de, digamos, de la estructura MARC en este caso, que es lo que estamos trabajando. A su vez, pues vamos a hacer una integración con Folio, donde vamos a crear automáticamente lo que tiene que ver la instancia, el ítem y el holding, o perdón, primero el holding y después el ítem, y posteriormente cómo vamos a interactuar con una publicación ya en datos abiertos, datos enlazados, con BitFriend, que digamos que es lo que estamos trabajando también en este momento. Entonces, esto ya es la fase de cosecha, perdón, que ya lo expliqué anteriormente. El enriquecimiento de datos, que es a donde vamos a tener aquí el apoyo de la inteligencia artificial. Acá vamos a tener el análisis temático asistido, que básicamente esto lo que nos da son tres alternativas de clasificación. La inteligencia artificial nos propone tres clasificaciones. Nos da la primera clasificación, que está dado con la edición 23 del DIE, es decir, nos da esa clasificación precisa relacionada con la edición 23. Pero adicionalmente nos propone dos alternativas dependiendo del enfoque que podamos darle al libro. Y esto es lo que nos comentaba algo María Angélica, que de pronto allí es a donde es necesario tener un criterio que, digamos, en el caso de María Angélica, cuando nos mencionaba lo de genética, creo que era el caso, puede que la inteligencia artificial nos diga esto va por 615.836, pero digamos que nosotros, o por una sugerencia o por un desarrollo de colecciones, donde nos diga que somos es un área especializada o un centro de documentación especializado en el área de genética, esa clasificación no nos sirva y tenemos que hacerlo en otro lado. Digamos que esas particularidades son las que una inteligencia artificial no puede llegar a ese análisis. Ahí es a donde nosotros partimos de lo que nos propone y nosotros somos los que tomamos la decisión final para decir realmente en qué parte debería ir. Y asimismo con la clasificación temática. Entonces, algo también muy importante aquí es la validación de las autoridades. Nosotros, en este momento con Folio, no está tan desarrollado, tan estructurado el modelo de autoridad, el módulo de autoridades, pero lo que proponemos acá es que al ser unas autoridades cerradas, no están, digamos, nosotros ya no podemos vernos como una isla independiente, sino tenemos que vernos es como un nodo dentro de una red de información
a la cual podemos servir y servirnos de los datos que podemos compartir. En este caso, esos datos son las autoridades y las vamos a tomar de un modelo referencial, como lo puede ser la Biblioteca del Congreso o vía a través de una URI que nos genera un enlace persistente y único a una autoridad. Eso lo que nos hace es navegar, hagan de cuenta como podemos navegar hoy en día en Wikipedia. Cuando ustedes hacen la consulta de cualquier dato en Wikipedia, ustedes lo que ven es una serie de campos o de datos que están hipervinculados. Y ustedes pueden empezar a navegar en esos diferentes datos y esa navegación es lo que queremos lograr en el campo de bibliotecas con lo que tiene que ver con Open Linking Data, que es los datos enlazados, que simplemente yo pueda navegar entre diferentes autores, entre diferentes temáticas, entre diferentes instancias y a su vez podamos llegar a la profundidad que pueda requerir un tipo de investigación y sea, digamos, muy fácil para el usuario final este tipo de navegación. Entonces aquí es donde cobra valor todo lo que tiene que ver con la consistencia y el control adecuado que le hagamos a las autoridades. Por último, bueno, no, ya casi finalizando, tenemos aquí la parte más importante del proceso, que es lo que yo les decía a ustedes, que es la parte en donde interviene la persona, que es el que tiene el criterio bibliotecológico y pues que este sin duda alguna es irreemplazable. Entonces, por más que aquí hablemos de diferentes modelos de inteligencia artificial, eh, no creamos que porque esto es así, entonces ya no van a existir bibliotecólogos, ya se van a acabar nuestros trabajos, digámoslo de alguna manera. Simplemente estamos evolucionando en usar herramientas o en este caso asistentes, porque ya no podemos ver la inteligencia artificial como una herramienta, sino que realmente hoy en día la inteligencia artificial ha evolucionado a ser agéntica. Es decir, eh, podemos tratarlos como, digamos, un aliado muy profesional y muy especializado en un campo, así como nosotros lo programemos, para que realmente le podamos sacar el uso a este tipo de asistentes. Entonces, sin duda alguna, nosotros somos los que tomamos la decisión y validamos que el insumo que nos está dando esa inteligencia artificial sea el adecuado y lo vamos a aprobar o lo vamos, digamos, a dar de alta ya en nuestro sistema de información. Aquí lo que yo les mencionaba, también la integración con Folio, no sé cómo lo trabajen, olvidé preguntar eso, pero muy probablemente en Folio ustedes tienen que hacer el proceso manual de creación de la instancia, bien sea que la deriven o la bajen por Z3950 o inicien un registro de cero. Luego a esa instancia ustedes tienen que manualmente crearles el holding y manualmente crearles el ítem. Digamos que estos son tiempitos que pueden ser minutos o segundos, pero si multiplicamos esto por 10, 15, 20, 30 materiales que tengamos que hacer, pues así mismo esto se multiplica en tiempo. Y al hacerlo automatizado, entonces estamos atacando todo lo que tiene que ver tiempo, precisión y digamos que va a haber muy, perdón, porque es que acabaron de llegar mis compañeros de una reunión, entonces es que habla pura. Eh, Vamos a automatizar también este proceso, ¿listo? Entonces, eso es otro punto, otro check que tenemos David, a nuestro perdón, favor. Jenny tiene la mano levantada. Ah, Jenny, perdón, dime. David, nosotros para lo que es compra, ese proceso lo tenemos ya, como decirlo, automatizado con la adquisición. Cuando hacemos la adquisición, él nos crea el holding y nos crea el ítem.
para lo de Ok, compra, ¿no? perfecto. Entonces, ajá, entonces ya pues sería interesante ya lo que usted nos va a explicar para el caso de donaciones, porque las donaciones nosotros, ese sí no entra en el módulo de adquisición, entonces ese sí toca crearle manualmente el holding y el ítem, pero para los de compra sí lo crea desde adquisiciones. Perfecto. No, digamos que lo bueno de esto es que no es una camisa de fuerza. Esto es completamente configurable y personalizable a detalle. Es decir, si acá en Biblioteca General lo hacemos de una forma, pues obviamente parametrizamos todo el modelo a que nos funcione, pues digamos, a nuestros requerimientos. Igualmente, si en Cali, por ejemplo, aquí en Bogotá nosotros no tenemos funcional el módulo de adquisiciones y ustedes allá sí. Entonces, digamos que habría que hacer o ustedes tendrían que adecuar el modelo eh, a la particularidad allá de Cali, y igualmente para teología. En teología pueden que no, igual que acá no utilizan el modelo de adquisiciones, podría ser muy similar a como lo estamos trabajando en este momento aquí en Biblioteca General, pero bueno, lo importante de esto es que es completamente personalizable. Entonces no se preocupen si, digamos, ya está construido el modelo de cierta manera, no quiere decir que así sea, sino que se puede, digamos, personalizar para cada necesidad. Eh, bueno, aquí básicamente unas conclusiones. Entonces tenemos una eficiencia radical, como les mencionaba, tenemos una reducción aproximada del 50 al 60% de tiempo de las personas. Estamos garantizando una calidad consistente en la generación tanto de RDA como de MAR 21. Y pues tenemos una innovación armónica entre lo que tiene que ver con el insumo que nos da la inteligencia artificial y cómo ese insumo nosotros podemos, digamos, hacer la revisión y la aprobación del registro finalmente. Acá, pues, la fundamentación normativa internacional que estamos trabajando básicamente es lo que ya todos conocemos, pues básicamente MAR 21, RDA, el sistema de clasificación decimal BLEU, el sistema de clasificación de la Biblioteca del Congreso, los dos grandes entes de autoridades o control de autoridades, que es la Biblioteca del Congreso y el fichero internacional de autoridades BIAF, y obviamente todo lo que tiene que ver con BIFREM en su Linken Data. El modelo de catalogación semiautomatizada de la Pontificia Universidad Javeriana opera en estricto cumplimiento y diálogo con estos estándares globales y la internacionalización del conocimiento. ¿Listo? Entonces, pues digamos que eso es básicamente la estructura del proyecto. Entonces, hasta acá ya tienen alguna duda al respecto, alguna o comentario adicional. No, señor. Gracias. Perfecto. David, Ya David, pasamos, Yo pena. sí, perdón, David. señora, David. señora, ¿sí? ¿Quién? María Angélica primero, sí. Sí, creo que era que estaba hablando Angélica. Tranquila, adelante, Blanca. Ruby. Bueno, muchas gracias, María Angélica. No, generalmente lo que uno a veces cuando se enfrenta a escuchar aspectos acerca de la IA, siempre como que lo imagina es, ya hay reemplazo de recurso humano. Y aquí lo que yo veo muy marcado son los retos a nivel de criterios del profesional, a nivel del proceso responsable que tenga, y es agilizar procesos ante demandas de trabajo, ¿no? Y pues que viene totalmente el criterio humano a nivel de normalización, a nivel de validar, de catalogación, del criterio, y pues ahí es donde se necesita bastante a nivel del profesional de bibliotecología. Entonces, no, era ese comentario simplemente que siempre uno escucha sobre la IA es algo como reemplazar, pero aquí es procesos Correcto. muy ágiles, hacer una catalogación a nivel de optimización de los procesos, entonces me parece excelente, Davidcito, muy amable, gracias. Era un comentario como ese. Perfecto. Gracias, Dani.
¿Quién más iba a hablar? Creo que Rui. Sí, David, yo te iba a dar gracias pues por compartirnos este modelo de catalogación que yo creo que tú ya llevas trabajando un largo tiempo para poderlo implementar y pues dárnoslo a conocer. Pero sí, digamos, en el sentido me parece, no sé si fue Jenny la que ahorita opinó o María Angélica, no tuve presente, con relación a la creación ya automática de los fondos y los ítems, porque es que a veces se vuelve tedioso. Yo creo que Juliet me apoya en esa parte cuando es un libro y no es un solo libro, sino 20 o 30 libros que tienen una enciclopedia o que tienen una colección. Empezar, pues uno los copia, los copia, los copia, los copia a los fondos. Eso es con los fondos o con los holding, pero con los ítems a no ser que los copien uno solo y empiece a pasarlos y a pasarlos y a pasarlos. Pero yo creo que sí, eso se vuelve, y me parece muy interesante eso. ¿Eso tú lo vas a explicar cómo se hace o eso ya, porque nosotros no tenemos ese modelo de Dayan Juliet, no sé si Juliet, con lo de la parte que tiene que ver con adquisiciones? Eso era, David. Pero, señora, Sí, sí, digamos que ahorita va a ser una explicación global, digamos ya pasamos de la linda teoría a la práctica, que es realmente en donde hay una diferencia entre muchas veces nos encontramos con diferentes, o yo he encontrado mucha información al respecto, pero es, digamos que teoría o a la hora de la práctica no lo muestran tan detalladamente. Entonces yo sí quiero hacerles acá una demostración pequeña de cómo podemos hacer una combinación eh, entre la estructura que trabajamos con OCDC y una estructura que vamos a implementar ahora con la inteligencia artificial. Entonces, vamos a hacer ese círculo completo y ustedes se van a dar cuenta que esto no es ingeniería espacial ni mucho menos. Simplemente son conceptos que, como mencionaba Ruby, pues yo he venido trabajando ya hace un tiempo y hoy en día, con toda la explosión de la inteligencia artificial, hemos cogido cosas que nos sirven pues, de estos agentes y gracias al desarrollo que particularmente este año ha tenido los diferentes modelos de inteligencia artificial, que ha sido bárbaro, completamente revolucionario al punto que ha llegado estos tipos de modelos como nunca antes habíamos visto y los estamos aplicando aquí a nuestro terreno como tal de la catalogación y la bibliotecología. Entonces, antes de iniciar ya con este proceso, yo quería hacer acá una reflexión y creo que ya Blanquita iba por ese lado. De hecho, yo estoy haciendo una investigación muy profunda al respecto de un levantamiento del arte muy sistemático en cómo se han aplicado estos diferentes conceptos, no solo acá en Colombia, sino obviamente en el mundo. Eh, y la idea de esta investigación es poder generar un artículo en una revista científica, para lo cual me he tomado pues el trabajo de realmente ser muy juicioso en la investigación. Y hay algo que es relevante en todo lo que yo he investigado y es que nunca se deja de lado al ser humano. Es decir, eh, antes pasamos a ser como esa parte fundamental del proceso. Somos, no es que venga la inteligencia artificial de aquí a mañana y bueno, se van a borrar 50 cargos de procesamiento técnico, sino obviamente hay que hacer es una reorganización de cómo es que estamos trabajando y que este tipo de tareas repetitivas puedan delegarse a diferentes agentes de inteligencia artificial y ese tiempo nosotros lo podamos aprovechar en otro tipo de cosas que realmente demos valor como bibliotecólogos a nuestra razón de ser y
y digamos que lo repetitivo, las cosas que se puedan automatizar, bienvenidas, pero nunca vamos a ser reemplazados por este tipo de modelos, porque por lo menos hasta ahora, por más desarrollo que haya, estos son modelos que simplemente siguen instrucciones, ¿sí? Todavía no estamos en el punto tan desarrollado en donde ellos sean completamente autónomos, sino que están más bien acoplados a una serie de pasos, siga A, B, C, D, E, y digamos, muy probablemente en el futuro cercano esto tenga mucho más desarrollo, pero por ahora lo que tenemos que hacer es adaptarlos, es decir, que no los veamos como algo que está por allá en el éter, no nos toca o no nos inmiscuyamos con ese tipo de información, sino todo lo contrario, tenemos es que adoptarla digamos, ser curiosos de este tipo de agentes porque realmente sí nos ayudan bastante, nos hacen mucho más productivos y en fin. Yo creo que aquí todos los que estamos acá, de alguna u otra manera, todos hemos tenido relación con inteligencia artificial. Digamos que lo que más se popularizó en su momento fue con la inteligencia artificial generativa, que digamos que básicamente es el modelo más conocido fue ChatGPT. Digamos que hoy en día tiene cerca de 800 millones de usuarios activos en el mundo, pero pues digamos que no dejemos de lado la inteligencia artificial y no la usemos simplemente como un chat donde yo voy y consulto cierta información, de que hoy en día podemos realmente tener mucho alternativas, muchas posibilidades para aplicarlos a nuestro entorno personal, laboral, etcétera. Pues simplemente quería como dejarles ahí el gusanito para que se sientan curiosos de profundizar sobre el tema. Yo mismo puedo decirles con total convicción que, digamos que hace más o menos 2 meses para acá, yo usaba la inteligencia artificial así, simplemente un chat, consulta, respuesta y chao. Pero estaba dejando de lado toda la cantidad de herramientas y de posibilidades que nos pueden presentar estos modelos y he descubierto unas cosas que realmente lo dejan a uno asombrado con lo que puede llegar a ser uno con este tipo de herramientas. Para la muestra de un botón, por ejemplo, esta página web, yo la hice con mi mejor asistente en este momento, mi asistente personal, que es Claude, y la hice más o menos en 2 horas. Entonces, llegar a un tipo de resultados así y sin saber programar ni nada, simplemente con un prompt, llegar a este tipo de resultados, digamos que anteriormente podía tomarle a uno perfectamente mucho más tiempo, más allá de 2 horas. Y esto es solo un ejemplo. Ahorita van a ver cómo lo hicimos para aplicarlo acá, pero es como para que ustedes se den cuenta todo lo que puede llegar a ser uno. Y lo mejor es que uno no tiene que ser experto en todo, simplemente ser curioso y, pues investigar. Hay mucha información en Internet eh, y les solicito, digamos, de una manera muy afectuosa, digamos, con el cariño que les tengo, que realmente se involucren un poco más en este tema para que podamos ver realmente todas las posibilidades que podamos tener. Creo que Paola tiene la mano levantada. ¿Quiere comentar algo? Eh, Hola, sí, David, gracias. Y mira que me parece importante que menciones a este asistente de Cloud, porque fíjate que acá la persona que nos apoya en el sello editorial, ella también está desarrollando una aplicación con la ayuda de esta IA, que pues veo que facilita mucho el trabajo y de hecho se solicitó a la universidad la posibilidad de tener la licencia. No sé, entiendo que tú lo estás usando desde un espacio personal o ya tienen ustedes la licencia en Bogotá. Tenemos la licencia de ChatGPT. Solo Eh, ChatGPT.
la corporativa. Hace poco, digamos que en el marco de la investigación que estoy realizando, estoy haciendo una comparación precisamente entre estos tres modelos, Ajá. entre ChatGPT, Gemini y Claude. Tenemos la licencia corporativa de ChatGPT, pero no, ya Hernán escaló y no es como viable adquirir otra licencia, pues, digamos, fue la que yo le solicité Claude, pero digamos que es falta de gestión. Es decir, la forma como uno venda la necesidad y lo que puede llegar a aportarlo es lo que hace que se apruebe. Y realmente pues, sí es un poco costoso, pero los beneficios que pueda llegar a tener son impresionantes, Ajá. impresionantes. Ah, Entonces bueno, eso es, estamos dale. como detrás de eso. Sí, pues te comparto un poquito la experiencia desde el sello editorial. Acá lo escalamos al vicerrector. Entonces, pues como para que lo tengas en cuenta que pues el vice es nuevo acá y además que es ingeniero, ¿no? Entonces él está apoyando mucho estos desarrollos y tenemos cita el 8 de mayo para mirar precisamente la aplicación que está, que soluciona y facilita mucho el trabajo, o sea, para darte como un poquito, cuál es la idea de la aplicación, es tener claro en qué estado se encuentran los proyectos editoriales a nivel de los que toman decisiones con el presupuesto, pero lo que estás mencionando y pues me parece interesante y compartírtelo porque la estrategia realmente que usamos fue escalarlo a vicerrectoría, porque ni siquiera con la DTI tuvimos como una respuesta clara porque están muy asociando todo lo que es con IA, pero se están apoyando en ChatGPT. Pero ChatGPT no tiene el alcance de Cloud. Entonces, yo creo que también la universidad debe abrir un poco su abanico de posibilidades cuando se esté enfrentando a la IA, ¿no? Porque o sea, ChatGPT, listo, nos ayuda mucho, pero súper clave lo que estabas mencionando y qué bueno saber que desde Biblioteca de Javeriana Bogotá están trabajando o está esta propuesta con Cloud, pero la clave, David, yo creo que es cómo escalarlo a vicerrectoría porque creo que hasta los mismos de la DTI están como muy resistentes al uso de esa inteligencia artificial. Y pues muchas gracias por mostrarnos y pues quería como, me sirve muchísimo para la reunión que tenga el 8 de mayo, porque mira que sí es algo que hay que tener que la universidad no puede como negarse a que esa IA nos va a traer muchas ventajas. Correcto, sí, completamente de acuerdo contigo. Eh, digamos que esto es podemos verlo como una carrera en donde en ciertos momentos está adelante Anthropic, en ciertos momentos está adelante Google, en ciertos momentos está adelante OpenAI, pero la idea es no casarse uno con una, sino manejarlas y enfocarnos, digamos, particularmente uno tiene que enfocarse en en las más grandes y en las mejores, y sin duda son estas tres. Estamos hablando de ChatGPT, estamos hablando de Gemini y estamos hablando de Claude. Y indudablemente en algunos aspectos es mucho mejor Claude, pero lo bueno de esto es que si uno no está casado solo con una herramienta, sino que puede identificar cuál es la fortaleza de una, cuál es la fortaleza de otra, y se sabe mover muy bien entre ellas, puede aprovechar lo mejor de cada una y, y puede llegar a resultados súper, 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 mejor dicho, muy, muy buenos en muy poco tiempo, que es lo que cada vez tenemos menos, es decir, estamos con mil cosas aquí, mil cosas allá, y si podemos tomar este tipo de agentes para que nos ayuden, maravilloso. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿No? Entonces,
No, Un reforzar segundo. que Cloud es mucho más desarrollada y que Gemini y se está usando, por ejemplo, para procesos de investigación de laboratorio de biología y llega pues esa no es nuestro caso, ¿no? Pero como por decirlo, el desarrollo que ésta alcanza para hacer análisis, de pruebas y toda esa parte que implica los procesos de investigación en biología, entiendo que en este momento tiene mayor ventaja para que pues se hagan ese tipo de procesos. Correcto. Quisiera aquí compartir acerca de eso. Pues yo creo que por temas de tiempo, les recomiendo que vean en otro momento este video. Está acá. El título es El duelo de los agentes de IA. Ahí se hace una explicación breve de las fortalezas de cada modelo, es decir, de los que estamos hablando. Y creo que dura como 9 minutos. De hecho, ese video lo generé con inteligencia artificial. Y se los recomiendo bastante para que pues, puedan tener un poquito más de conocimiento de cuáles son las partes en las que me enfoqué para generar este desarrollo en cada uno de los tres modelos, porque todos no son iguales o no trabajan como el mismo concepto y digamos que lo que hice fue usar precisamente estos tres modelos para llegar a un resultado similar en los tres, pero todo el proceso de configuración y parametrización fue diferente en cada uno de ellos. Digamos que en el módulo, por ejemplo, en ChatGPT, ustedes ven acá, esto es una licencia Go, digamos que es básica de ChatGPT, no es la gratuita, pero es un poquito más arriba. Y acá ellos trabajan lo que son los GPTs y los proyectos. Entonces, digamos que esto de acá es un desarrollo que se hizo y el desarrollo de este asistente de inteligencia artificial se hizo con un proyecto de ChatGPT. En el caso de Gemini, lo que se hizo fue una personalización de un gem. ¿Sí? Un gem, acá nosotros podemos crear y configurar, eh, digamos que son como asistentes personalizados con una cantidad de configuración y parametrización personalizada. Ustedes no se pueden imaginar, digamos que todos estos gems son los que yo he creado y personalizado. Y es una herramienta espectacular. Y pues acá con Gemini yo estoy usando la licencia Plus y con Cloud lo que nosotros trabajamos fue también un apartado que se llaman artefactos y proyectos. Entonces digamos que si ustedes se fijan, aunque puede ser muy similar las aplicaciones de cada modelo, digamos, bueno, es que es ChatGPT. Tenemos en la parte izquierda, pues acá el historial de chats y acá sus diferentes herramientas y acá en la parte central está como el chat. Asimismo funciona Cloud, esto es Cloud. Tenemos algo muy similar en la parte izquierda y acá está la parte del chat. Y para Gemini tenemos lo mismo. Tenemos en la parte izquierda aquí diferentes herramientas y en la parte central pues el chat. Digamos que aunque visualmente eh, podemos inferir que tienen como una misma estructura, definitivamente cada una de estas agentes de inteligencia artificial tienen conceptos y estructuras y formas de interactuar muy diferentes. Entonces, les recomiendo mucho ese video para que, digamos, traten de identificar un poquito mejor cómo funciona cada una y, digamos, cuál es la ventaja o fortaleza de cada una. ¿Listo? Entonces,
para dar un poquito más de contexto, ¿cómo lo hacemos nosotros acá o cómo está pensado el proyecto? Digamos, ya escalar esto. Ustedes, voy a hacerlo acá para que ustedes se fijen cómo se hace acá y luego me cuentan un poquito cómo es esta primer parte allá en cada una de sus unidades de información, como para que puedan ver, digamos, diferentes formas de aplicación. Esto que ustedes están viendo es un Excel que trabajan desde la parte de adquisiciones, en donde pues tienen mucha información de lo que hacen las solicitudes los diferentes departamentos. Entonces acá tenemos, obviamente está filtrado por material libro, pero pues acá están todos los diferentes materiales que solicitan. Está el departamento o la facultad que hace la solicitud. Hay unos datos bibliográficos, que los datos bibliográficos que trabajamos son título, ISBN, autor, editorial y año de publicación. Y adicionalmente, pues otros datos de cuántas cantidades se solicitaron, cuántas se recibieron. Bueno, en fin, estos ya son como temas de adquisición. Eh, lo que nos interesa acá o a lo que yo quiero que vayan es que tenemos ya unos datos bibliográficos curados desde adquisición. Es decir, que nosotros podemos iniciar con esta información para empezar a hacer ya, digamos, eh, traer información directamente con la inteligencia artificial. Pero yo les mencioné en algún momento que olvidé este proceso o este paso para ver cómo es esa primer gran parte de lo que trabajamos con la biblioteca, perdón, con OCLC, que sé que ustedes también tienen la suscripción, digamos acá en Bogotá, en teología, compartimos esa suscripción y no estoy seguro si finalmente se hizo el proceso con Cali, ¿me confirman? Si el acceso se les dio, creo que sí, ¿cierto? Y si no, solo trabajamos, pero eso realmente es muy fácil de hacer. A lo que voy, a lo que quiero que vean es, permítanme un segundo, para que ustedes se den cuenta cómo podemos trabajar con OCLC de una manera muy óptima. Bueno, ustedes lo que están viendo acá es una matriz de 100 títulos, en donde tenemos pues lo básico que es el título, el ISBN, y acá fue una identificación previa del registro en OCLC. Esta es como la llave única del sistema en OCLC. Entonces ustedes, quiero que vean el tiempo, son las 10:15. Entonces quiero que vean el proceso de cómo podemos tener en muy pocos minutos 100 registros casi que listos para subir a nuestro sistema de información. No quiere decir que queden completos. Obviamente hay una parte de curación, como he mencionado reiterativamente, del profesional, pero va a ser un insumo muy, digamos, de muy alta calidad para que ya el profesional empiece su proceso de dar de alta y de algunos detalles de armar la estructura del registro bibliográfico adecuado a cada una de los parámetros de cada unidad de información. Entonces, bueno, creo que se fijen, son las 10:15 y voy a empezar. Entonces, básicamente, no me voy a detener mucho en la explicación porque, pues, digamos que esto ya lo expliqué en algún momento o en varias oportunidades con el grupo, pero, pues, digamos que lo que quiero hacer es una demostración simple de cómo podemos tener 100 registros en nuestra base de datos en muy poco tiempo. Pues aquí están nuestros números de control. Esto lo vamos a guardar en el escritorio. Listo, aquí están nuestros 100 registros. Posteriormente vamos a ir a MarkEdit. Con MarkEdit vamos a decir que vamos a hacer una búsqueda por Z3950. Vamos a decir que es una búsqueda por lotes.
Aquí vamos a seleccionar, perdón, que se me cerró, digo que es una búsqueda por lotes, vamos a buscar el archivo inicial, que en este caso lo dejé en el escritorio, que está en el muro, y vamos a darle una salida igual al escritorio, y vamos a poner prueba 1. Vamos a descargar esos 100 registros. Acá, como ustedes ven en el proceso de descarga, realmente no va a tomar mucho tiempo, unos pocos segundos. Ustedes piensen cuánto se demorarían catalogando 100 libros. No sé, una semana, tal vez más, tal vez menos, pero bueno, 100 libros son 100 libros. Sigue trabajando nuestro sistema y nos dice que efectivamente ya descargó sus 100 registros. Vamos a verificar esta información. Pero lo que nos ha generado es este archivo aquí, que se llama prueba, está en un formato MRC. Vamos a convertirlo a un formato MRK que sea procesable para el humano. Aquí lo tenemos. Ya tenemos nuestro archivo procesable para el humano, que es este que estamos visualizando acá, donde tenemos pues una serie, los 100 registros, y pues obviamente tenemos etiquetas que no nos, digamos, no son útiles para nosotros. Entonces lo que se hizo fue crear un proceso de unos plugins que vamos a ver cómo se despliegan. Aquí vamos a ver que hay un plugin para libros impresos. Lo ejecutamos. Luego lo que vamos a correr es otro proceso también que se personalizó para las series. Ya nos corrió este proceso. Luego vamos a hacer una limpieza memotécnica, que es eliminar líneas en blanco. Después son segundos. Luego vamos a hacer otro proceso memotécnico, que es eliminar campos vacíos. Y por último vamos a hacer un ordenamiento para que nos deje siempre del 000 al 999 en todos nuestros registros bibliográficos y listo. Como ven, aquí ya tenemos nuestros 100 registros curados sin etiquetas, digamos que no son como las óptimas para trabajar, digamos, de acuerdo a las políticas que tenemos locales. Esto ya lo convertimos a un archivo que sea entendible nuevamente para la máquina. Acá le vamos a poner prueba 2. Lo dejamos en el escritorio, lo guardamos. Cerramos esto y nos damos cuenta que aquí ya tenemos nuestro archivo, prueba 2. Luego lo que vamos a ir es a folio directamente. No voy a cargarlo, solo para que vean cuál es el proceso que se debería correr. Acá yo ingreso a folio. Vamos a decirle que esto es una importación de datos. Vamos aquí a cargar nuestro archivo. Está en el escritorio y se llama prueba 2. Y luego de esto, aquí vamos a correr este proceso, que es el que yo les mencionaba anteriormente, que nos carga 3 grandes procesos. Nos carga la instancia, por un lado acá, luego nos carga el holding con unos datos específicos y luego nos carga el ítem. Cuando yo le voy acá a la parte de acá de superior derecha y le digo acciones ejecutar, él me corre un proceso que dura aproximadamente para 100 registros, aproximadamente unos 3 minutos. Y ya tendríamos cargados nuestros 100 registros en folio de una manera, digamos, muy rápida, porque son las 10:21, es decir, nos hemos demorado aproximadamente 6 minutos
digamos que con el proceso que correría en folio, digamos exageradamente unos 4 minutos, serían 10 minutos. Entonces, digamos que en un lapso de tiempo de 10 minutos pasamos de no tener, de tener una lista en Excel a tener 100 registros ya casi que listos, óptimos, para poder generar pues, digamos, el otro proceso ya de revisión por parte pues, del catalogador experto. ¿Listo? Creo que alguien levantó la mano. Hola David, sí, soy yo. Una, Ok. o sea, una inquietud. ¿Nosotros podemos hacer uso de esa plantilla que usted tiene ahí o es necesario que nosotros tengamos la nuestra propia? Esa que se creó es personalizada para Biblioteca General Bogotá, porque digamos que ya viene con unos criterios del holding, de cómo debe quedar. Digamos que nosotros lo que creamos fue un holding que queda en, creo que se llama catalogación. Luego los ítems, viene ya que por defecto que el tipo de ítem libro, el tipo de circulación, el tipo de préstamo, la localización física, todo eso, digamos que se puede Parametrizado. parametrizar. Entonces, lo que se puede hacer es crear este mismo flujo, pero exclusivamente para Cali y adicional un flujo para teología en el caso de que estén interesados de hacerlo. Y eso hace que en el caso, por ejemplo, de agregar el holding y luego el ítem a 100 libros, pase de una manera manual en donde uno puede cometer errores que se le olvidó algún pasito en uno, colocarle la copia a uno a un ítem en particular, o ese tipo de detallitos que como humanos estamos muy dispuestos a que nos distraigamos en un momentico y justo se olvidó ponerle el código de barras o se olvidó ponerle el ítem, bueno, qué sé yo, cosas así. Se pase a un proceso automático y sea muy, muy eficiente porque tenemos la garantía de que va a quedar todo normalizado y de manera sistemática. Entonces, eso lo podemos hablar después para que se pueda Bueno, señor. parametrizar. Perfecto. Entonces, Gracias, David. bueno, sí, señor. Ya vimos cómo hicimos el primer caso, que digamos esto no es nuevo, esto ya lo veníamos trabajando ya hace un tiempo atrás, y, pero era como para que vieran cómo en muy pocos minutos podemos tener en nuestro sistema 100 registros bibliográficos casi que a punto para poderlo ya implementar en nuestras compras. Ahora, ¿cómo vamos a aplicarlo la inteligencia artificial? Entonces, digamos que lo que yo les mencionaba inicialmente, ustedes allá, no sé cómo lo trabajen perdón, en Cali, si tengan algún tipo de archivo Excel previo o algo adicional, pero no importa cómo lo tengan, lo importante es que yo les voy a dar acá varias posibilidades de poderlo generar y no van a tener ningún conflicto. Entonces simplemente voy a ir nuevamente al archivo de Excel porque creo que lo cerré. A manera de ejemplo, ustedes simplemente ubíquense cada uno como lo tiene y después lo podemos hablar un poquito al respecto de cómo se podría llegar a personal. Digamos que en el caso de nosotros acá, podemos partir de este archivo Excel en donde tenemos ciertos campos bibliográficos. Tenemos el título, el ISBN, el autor, que puede ser editor o director o un compositor, dependiendo del caso, la editorial y el año de publicación. Entonces nosotros lo que hacemos es tomar esta información, la llevamos a un archivo de texto plano, puede ser un Notepad o Word, ¿no? Y vamos a hacer el primer ejemplo con ChatGPT. Digamos que aquí tenemos nuestro agente de ChatGPT, que es a donde ya está, digamos, parametrizado.
Estoy haciendo simplemente como una actualización de la directiva porque pues, no lo he trabajado el día de hoy. Entonces, para cerciorarme de que todo esté funcional, y lo que hago es pegar lo que copiamos de nuestro archivo. ¿Qué tenemos acá? Fíjense que esto es un activador. Esto es como una instrucción que enciende o activa una serie de procesos dentro de las instrucciones de este modelo de inteligencia artificial, que en este caso es ChatGPT. Adicionalmente, le estamos copiando los datos bibliográficos que ya teníamos en ese Excel. Para en este caso es el título, el ISBN, el autor, la editorial y el año de publicación para 2 títulos en este caso. ¿Listo? Entonces simplemente yo le doy Enter y fíjense cómo él empieza a construir el mark de una manera, pues digamos, se puede decir que rápida. Fíjense acá cómo está construyendo este mark. Aquí acabo de caer en cuenta que olvidé aquí hacerle una parte importante, que es que busque en internet. Voy a volver a darle la instrucción porque no me está trayendo información de las diferentes instrucciones, porque acá dentro de sus prompt se le dice que busquen fuentes, por ejemplo, como la Biblioteca del Congreso, como WordCat, como diferentes editoriales. Entonces aquí ya me trae el registro mucho más completo. Fíjense ustedes, ya está aquí para los 2 casos, incluso con los ID de autoridad de la Biblioteca del Congreso. Esto es para el caso de eh, ChatGPT. ¿Qué puedo yo hacer después? Simplemente copio este código, me voy a Market, abro un libro en blanco y lo tengo acá tal cual como cuando ustedes se fijaron en el ejemplo anterior con los 100 registros que descargamos directamente de OCLC, pero en este caso estos registros ya no son generados de OCLC, sino son generados directamente por nuestra asistente de inteligencia artificial. Y acá pues hacemos lo mismo, lo convertimos a un archivo MRC y lo cargamos en folio directamente en cuestión de minutos. Ahora, vamos a hacer el ejemplo con eh, Gemini. Vemos que aquí tenemos nuestro Gemini y vamos a partir con otro ejemplo, digamos que no tenemos este Excel donde tenemos estos datos. Supongamos que no tenemos esto de acá. Otra alternativa es, que de hecho salió en una charla que en la presentación que hice anteriormente con el grupo acá en Bogotá, y me decían precisamente eso, me decían, oiga David, pero ¿qué pasa si ese Excel donde ustedes registran esa información por algún motivo tiene un dato mal? Digamos que tiene un año diferente o el título está incompleto o es una editorial diferente. Entonces lo que le desarrollé a partir de esa consulta fue un ejemplo en donde tengamos la fotografía del libro. Eh, digamos que yo tengo aquí, y estas son fotografías reales que yo mismo tomé, una fotografía a una portada de un libro y la página legal. Fíjense que aquí incluso está hasta mi dedito ahí para que ustedes se fijen que no es tomado, o sea, no es una fotografía. Aquí está, usted lo estoy ampliando. Entonces, ¿por qué de la página legal? Porque aquí vamos a tener toda la información exacta y real de la fecha de publicación, incluso el editor, eh, los ISBN de esa obra, y pues de aquí tenemos los datos del título, subtítulo, el autor de la obra y en este caso la editorial, y si tuviera serie, pues también la tiene. Entonces, digamos que partiendo de eso, fíjense lo que yo desarrollé. Entonces acá Perdón, en David, se te Gemini, bajó el volumen. aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Confirman si me escuchan? Sí, señor. Sí.
Sí, David, ya. Ok, Bien. sí, algo ahí raro. Entonces les mencionaba, no sé hasta dónde me escucharon. Voy a hacer el ejemplo con una fotografía del libro, ¿sí? De la portada y la página legal. Entonces en Gemini, le doy acá las dos fotillos. Pongo a correr esto. Fíjense que sin necesidad de darle ningún tipo de prompt ni nada, porque esto está con las instrucciones que ya están programadas dentro de este ejemplo. Y lo que me da, fíjense lo que me da el título, subtítulo, autor, editorial, año de publicación. Acá dice que la edición no es visible y me da el ISBN para, en este caso, el de pasta blanda. Y esto no sé qué es, pero digamos que aquí tenemos la información. Ya con esta información, simplemente yo lo que voy a hacer es copiar esto. Fíjense, voy a ir a mi asistente de este caso Gemini y le voy a dar esa información que tengo. Voy a dejarle solo un ISBN. Fíjense, acá está la información y le doy a correr esta instrucción. Y fíjense cómo él empieza a hacer una serie de consultas, que todo esto son una serie de pasos detallados, construidos tanto a nivel de prompt como a nivel de su base de conocimiento interno. Entonces es una serie de datos que ya tiene construido el cerebro de esta inteligencia artificial para que haga todo este análisis y el resultado que me dé sea explícitamente lo que se le parametrizó. No a que me genere una serie de texto ni nada diferente de lo que yo le programé, sino que sea un cuadro de código en formato MRK listo y adaptado para fusionarse con MarkEdit y procesarlo directamente en Folio. Si ustedes se fijan, este modelo se está demorando un poco más que ChatGPT y no necesariamente quiere decir que sea, digamos, peor, sino que todo lo contrario, está generando una serie de pensamiento y de consultas más elaboradas porque pues eso fue lo que se le dio en la instrucción. Y digamos que mientras esto termina, lo que yo quiero hacer con la investigación que estoy haciendo es que precisamente los resultados comparativos que se hacen con estos tres modelos de inteligencia artificial se puede inferir diferentes tipos de evaluación, tanto en velocidad como en profundidad de la investigación y en todo lo que tiene que ver la terminología empleada para cada uno de los modelos en relación a sus autoridades y a su nivel de, digamos, de estructuración del MAR 21 y todo pues obviamente teniendo en cuenta la normativa de RDA. Entonces fíjense acá cómo ya tenemos este primer registro. Aquí yo solo le di, claro, este fue un solo registro porque partimos de una fotografía de, en este caso, el ejemplo que le di. Y funciona exactamente igual. Yo simplemente copio esto acá, me voy a un MarEdit, abro un nuevo libro, lo pego acá y acá ya tengo el resultado. Fíjense incluso acá cómo tenemos un resumen y cómo tenemos un contenido. ¿Sí? El contenido como tal es lo que va en la página, en la etiqueta 505. Tenemos las diferentes materias, tanto en inglés como las materias normalizadas al español. Y tenemos lo que les mencionaba, las tres posibilidades o alternativas de clasificación del sistema de clasificación DEWI, en donde me da pues, la clasificación y una parte por donde iría esa clasificación. En este caso, 225.1 sería la adaptación histórica o el 225.4 si es una crítica textual. Entonces, fíjense que esto, no sé cuánto se demora el modelo de pensamiento de Gemini, creo que alrededor de unos pocos segundos, pero fíjese el nivel de detalle, incluso fíjense acá la etiqueta 003 que está parametrizado con nuestra
con nuestro código de biblioteca acá de Bogotá y la 040, fíjese cómo la estructuró perfectamente como lo trabajamos acá en Bogotá. Fíjense la puntuación, fíjense cómo ese nivel de detalle de construcción y con las etiquetas adecuadas o con las que nosotros teníamos personalizadas para nuestro sistema de bibliotecas. Esto en el caso de Gemini. ¿Listo? Por último, vamos a hacer el mismo, un ejemplo con Cloud. Como les mencionaba, Cloud últimamente lo han limitado un poco más en cuanto a los tokens que podemos generar. Tokens son la cantidad de solicitudes o parámetros que le damos de consulta y respuesta. Vamos a ver si nos da solución. Cabe aclarar que con Cloud sí tengo, no tengo una licencia paga. Esta es la versión gratuita. Entonces ahí también, pues digamos que de alguna manera voy a utilizar el modelo IQ 4.5 que de pronto me da una media de tokens inferior. Este me da un poquito más de prosa. Entonces acá dice, hola David, veo que tienes 2 nuevos registros bibliográficos para catalogar en el sistema PUJ. Él hace acá una serie de consultas. Bueno, fíjense qué pasó acá. Obviamente yo abrí el modelo y él me entregó una serie de información que no está adecuada a como debería ser. Pero es porque yo no me fui directamente al asistente que se creó para este propósito y este asistente es este de acá que ustedes ven acá, asistente de inteligencia artificial para el modelo de catalogación semiautomatizada. Entonces, si yo hago acá la instrucción nuevamente, nos vamos a dar cuenta que el proceso de salida es completamente diferente a el que nos dio inicialmente. Entonces, fíjense que acá ya empezó a construirme el MARC tal cual como lo hizo nuestro otro modelo. Entonces, fíjense, aquí están los 2 registros y funciona exactamente de la misma manera. Lo copio acá, me voy en Maredit, un libro nuevo, y acá empiezo a trabajar. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Obviamente hay un modelo superior que yo ya lo he identificado. Esto tiene que ver también con el tema de las licencias, pero en general los modelos cumplen con lo que se les solicita. Entonces, pues esto es como la aplicación ya práctica de cómo podemos nosotros estructurar este tipo de inteligencia artificiales para nuestro, digamos, nuestro beneficio, nuestra labor diaria. Entonces, pues básicamente hasta ahí sería ya la parte práctica. Si alguien tiene algún tipo de comentario antes de que nos... Ah, no, sí tenemos todavía 10 minuticos más de reunión. ¿Alguien quisiera comentar algo? David, todo el proyecto que tú has desarrollado, ¿en algún momento se ha necesitado el soporte técnico o el apoyo de ETI? ¿O todo lo has hecho tú? No, todo lo he desarrollado yo. Ok. En ningún Segundo, momento... ¿en algún eh, momento ese proceso o estos tiene alguna implementación con o enlace folio y repositorio institucional? con el repositorio institucional, esta iniciativa como tal, no. Sé que se están trabajando otras iniciativas, pero no es directamente con este proyecto. O no sé a qué te refieres con el repositorio Eh, en- específicamente. Entiendo que en Bogotá siguen ingresando los trabajos de grado en el sistema de biblioteca, en folio, y pues que se enlazan al repositorio.
Entonces, No, nosotros, los trabajos de grado se ingresan únicamente en el repositorio institucional y es mediante la modalidad de autoarchivo. Es decir, el estudiante entra a un flujo de trabajo donde él genera todos los metadatos y carga todos los documentos finales. Hay una validación por la facultad, específicamente el director de trabajo de grado, y luego ese flujo nos llega acá se hace una aprobación y validación de metadatos finales y se aprueba y ya queda disponible o público si tiene la licencia pública. Pero ese proceso es, digamos, no se genera nuevamente la metadata en folio porque nuestro DDS cosecha la información directamente del repositorio institucional, entonces no, digamos que no es necesario, sería hacer como doble registro de lo mismo. vale, gracias. Ok. ¿Qué les parece? Comenten en sus apreciaciones. ¿Qué opinan? Si lo ven útil, no lo ven útil, eh, si lo aplicarían, no lo aplicarían. Se desmayaron mis demás compañeros. ¿Qué opinan? Bueno, pues nada No, más, David, queridos compañeros. Davidcito. Ah, Ruby, No, sí, muchas dime. gracias a ti. Pues yo no me atrevo a hablar por todo el equipo de la biblioteca, pero creo que sí, que esto es en apoyo con Juliet y Doña Blanca y pues las personas que estamos involucradas en el ingreso de material independiente al formato que este maneje. Sí es muy interesante ver cómo tú has trabajado parte de lo que ahora es nuestro diario vivir, que es la inteligencia artificial y los modelos que nosotros tenemos. Y más hacer ágil, digamos, la manera en cómo se van a ingresar los datos, no en cómo, sino, digamos, el hecho de que va a ser un poco más rápido el ingreso del material. Y es muy interesante también tú cómo has planteado el modelo desde empezar a trabajar la inteligencia, no solamente desde lo que nos puedan dar cada inteligencia, sino desde lo que ya se trabaja dentro de la biblioteca, que a la final se vuelve un soporte para alimentar la IA para que ella trabaje. O sea, ahí es donde el capital humano entra a intervenir y hacer un juego importante con la IA, porque yo creo que si la IA no está alimentada por una persona experta, pues ella podría llegar a cometer errores en la descripción, en la catalogación y en la indexación que se puede hacer de un documento. Entonces, sí me parece interesante cómo tú lo manejas porque haces ver el rol que tiene el bibliotecólogo como parte integral en el proceso de las IAs. ¿Sí me entiendes? Que no es que la IA vaya a desplazar a ningún bibliotecólogo ni a su trabajo, sino que se vuelve un complemento a la hora de hacer el trabajo más ágil. Entonces, a mí eso sí, y yo creo que a nosotras como equipo de la biblioteca nos parece muy interesante. No sé si Juliet o Doña Blanca, o me atrevo a hablar por ellas en ese sentido que sí, lo que nos parece aún, a mí me parece aún más interesante es ver, David, que eh, si nosotros le damos buenas especificaciones o esos prompts que tú decías a las IAs, ellas trabajan al modelo que nosotros les pidamos como bibliotecólogos, independiente a que ellos pudieran, a que la IA se enlace a otros catálogos o a otras fuentes de información. La primera fuente de información viene a ser la nuestra, como bibliotecólogos. Digamos, en este caso, tú nos mostraste un ejemplo muy básico desde Excel y con 2 documentos. Sí, entonces eso me parece muy interesante. Muchas gracias, David. Con gusto. De acuerdo, gracias. David, inicialmente pues agradecerte por el espacio, por tu generosidad compartiéndonos todo este gran proyecto que has desarrollado. Felicitaciones pues porque le has puesto todo el empeño y me parece un ejercicio muy interesante para optimizar el tiempo y poder avanzar con otras tareas que se tienen también que desarrollar sí o sí en biblioteca y que de repente no vamos a tener la IA para que nos aporte en esos procesos. Em,
sí nos gustaría desde Javeriana Cali contar con tu apoyo para poder hacer esos ajustes, porque obviamente ustedes tienen unos lineamientos ya determinados o predeterminados que quizá en Cali no los tengamos. Y como lo mencionaba Jenny al principio, el hecho de que nosotros tengamos el módulo de adquisiciones en folio, entonces marca la diferencia, ¿no? En algunos pasos, en algunos momentos. Y sí vamos a necesitar, obviamente, de tu apoyo para hacer esos ajustes o ese desarrollo completo. Claro que sí. Esa es la idea, ¿no? Ahorita tengo que pensar eh, cómo vamos a escalarlo y cómo vamos a implementarlo, iniciando acá por Biblioteca General. Como les mencionaba, digamos, nuestro caso, la persona que cataloga es, digamos que ella también está en un proceso ya de transición a su jubilación. Entonces, estamos viendo de qué manera es posible que ese cargo lo reemplacen o no. Pero bueno, digamos que eso ya es como harina de otro costal, pero el punto es que tengo que pensar cómo vamos a hacer ese proceso de transición, que lo ideal es que la persona que llegue a cubrir ese cargo pueda involucrarse con este proceso. Obviamente eso demanda ciertas habilidades técnicas en cuanto pues, al manejo y al dominio de estas herramientas. Y pues obviamente previamente yo daré como la capacitación ya muy personalizada para que digamos, se pueda llegar a afinar al nivel de detalle que se quiera. Eso hablando, por ejemplo, acá en Bogotá. Lo mismo haría con teología y con Cali, ¿no? Es decir, transmitir, hacer como esa migración de conocimiento, entregarles lo que necesiten. La idea también es, o mi propósito nunca ha sido decir, tengan acá el pez, ¿sí? Sino generar información necesaria y en un acompañamiento, pues para que ustedes puedan hacer su propio, digamos, su propia personalización de los modelos. Eso lo vamos a hablar en el transcurso de este tiempo. Digamos que lo que primero va a pasar es ya formalizarlo acá en Bogotá, Bogotá Biblioteca General. Luego ya miramos la forma en que se va a escalar y ya serían sesiones de trabajo ya personalizadas como tanto con Cali, con Telefía, para ver de qué manera ustedes pueden adaptar el modelo y personalizarlo a su forma de trabajo. ¿Sí? Digamos que ya está en una versión funcional. Eh, Obviamente las primeras, no sé si recuerda María Angélica, y creo que pues todos estábamos en una sesión que se hizo, creo que en febrero, si no estoy mal, donde apenas estaban dando como los primeros eh, arañazos al proyecto, y si lo comparamos de lo que era en ese momento a lo que es hoy en día, es un cambio radical, y así mismo yo creo que el producto final va a ser completamente, vamos, mucho mejor, ¿no? Es la idea. Pero entonces estamos como en ese proceso de afinamiento de detalles y de una serie de condiciones que se nos están dando aquí también en cuanto a la capacidad que tenemos nosotros de responder a las, digamos, exigencias actuales en cuanto a proyectos que estamos trabajando paralelamente. Entonces sí, pero igual cuenten conmigo. La idea es obviamente compartir toda la información necesaria para que puedan aplicarlo en sus diferentes unidades de información. Lo que sí les dejo desde ya es como el bichito ahí, empiecen a ser un poquito más curiosos con todo este tema de la inteligencia artificial, empiecen a aplicarlo en cositas pequeñas, hacer diferentes proyectos, no se queden con una inteligencia artificial,
usen siempre los últimos modelos de vanguardia. Como les digo, en este momento, los mejores modelos son los que ya les he mencionado, ChatGPT, Gemini y Claude. Si pueden llegar a pagar la licencia, digamos, de manera corporativa, sería magnífico. eh, y sacar el provecho a cada una de las herramientas con las que se puede llegar a potencializar el ecosistema de trabajo. Es impresionante, impresionante. Créanme que lo que se puede lograr es magnífico. Entonces, y esto cada día a una velocidad impresionante está avanzando muchísimo, muchísimo, muy, muy rápido. Y no nos podemos quedar atrás en esto. Siempre tenemos que estar como involucrados en esto y si no, ahí sí, de aquí a mañana viene un ingeniero, viene cualquier otro cargo y dice, bueno, qué pena, pero ha sido reemplazado. Esperemos no llegar a ese punto, pero pues, la conclusión es sean curiosos e implementen un poquito más este tipo de herramientas en su día a día y se van a dar cuenta del tipo de bondades que les puede proporcionar. Bueno, pues hemos cumplido el tiempo, el objetivo de la charla espero que se haya cumplido y estamos... Davidcito, yo tenía un estamos Blanca tiene la mano ah, levantada. sí, Blanquita, dale. Davidcito, no, ahí es lo que nos permite como cuestionarnos en sí acerca de las competencias de digamos, a nivel como catalogadores, qué competencias nuevas debe desarrollar el personal de catalogación. Y yo, pues, tanto veía que se fusionaba tres cosas, ¿no? Tanto el manejo de folio, que es a nivel tecnológico, la parte de catalogación, el RDA, a nivel de normalización, del DUI, bueno, y hoy en día la competencia de la IA. ¿Sí? De exigirnos un poco de aprendizaje continuo de nosotros como profesionales. Ya no es solamente el conocer folio, RA, sino ya otra cosa adicional y que nos implica para un mejor desempeño en la parte de análisis de información. Correcto, sí, es una competencia que se tiene que desarrollar. Digamos, yo les puedo dar, hablando por mi ejemplo, a mí nadie me capacitó, no me capacitó gestión humana, no me capacitó incluso nadie. Todo ha sido autoformación y he recorrido un camino, digamos que en este momento me puedo considerar ya más o menos a nivel intermedio en manejo de inteligencia artificial, porque como todo tiene niveles, está el nivel básico, el nivel intermedio y el nivel avanzado. Yo apenas estoy rasguñando un poquito el nivel intermedio, pero y digamos que todo ha sido autoformación y obviamente hay muchos lugares en donde uno puede llegar a capacitarse, incluso de pronto ustedes allá, estoy seguro de que ya hay formación con gestión humana o talleres o diplomados o cosas de ese estilo. Y hay algo importante que no mencioné, pero que es muy valioso, y es, por ejemplo, herramientas grandes como el Sevier o como EBSCO, en fin, tienen ya desarrollos de sus inteligencias artificiales en el mundo académico. Y de hecho, toda la base de conocimiento inicial para el proyecto la desarrollé con Lipsit, que es una herramienta de inteligencia artificial eh, que costó cerca de como más de $100,000 la suscripción. Y eso es una cosa impresionante lo que puede llegar a ser y todo soportado con artículos, cita las referencias. Obviamente, como todo está en el ecosistema, entonces tenemos acceso al texto completo. Es una completa locura, es una completa locura el nivel de detalle y de especialización que pueda llegar a ser este tipo de herramientas. Entonces, los invito a que las conozcan, las exploren. Es sin lugar a dudas, si no me equivoco, es una completa bestialidad lo que se pueda llegar a hacer. O sea, a mí me gustaría en algún momento compartirles a ustedes el camino que he recorrido, lo poquito que sé en cuanto al manejo de estas herramientas, si lo consideran así, eh, pues como para que no partan de cero. De pronto
empezar a enseñarles como lo básico y como modelos o ejemplos de lo que se pueda llegar a hacer, me parecería interesante para que ustedes también conozcan un poco más de estas herramientas. Podríamos llegar a pensarlo para poder tener sesiones puntuales de esto, si al caso están interesados, pero entonces ahí también hay que ver tiempos y etcétera, porque estoy también acá con otra serie de proyectos, pero igual se puede llegar a programar una serie de charlas donde yo les pueda compartir mi experiencia, que creo que sería valioso compartir. Muchas Bueno, gracias, David. pues Claro que no, sí. con gusto y estamos ahí. Creo que en los próximos días va a estar en la página web, en el micrositio que les mostré, va a estar esta grabación para que las personas que no pudieron estar o quieran regresar en algún punto de la charla nuevamente lo puedan tener ahí a mano fácilmente. ¿Listo? Entonces, de mi parte, de parte de Hernán, de parte de todos, muchísimas gracias por su tiempo y espero que haya sido de utilidad. Feliz día y nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas David. gracias, Muy David. amable. Gracias, Que Gracias. estén muy hasta bien. Feliz luego. Hasta día. luego. Hasta luego. Gracias, Estén David. bien. Chao. Gracias. ¿No?